iniciar el tiempo de la predicación de la palabra, creo que es importante tanto la alabanza, la adoración, como la predicación de la palabra. O sea, tenemos este tiempo que es un tiempo precioso, que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar acá. Damos la bienvenida también a todos los hermanos que están conectados. Yo creo que no hay muchos, pero sí está Claudia y está, sí, está ahí Andreita y Gustavo y Andrea. Y también está, hay otra imagen que no tiene, ahí está Claudia, hola Claudia, y está otro hermanito por ahí que no lo logro distinguir de aquí para allá. O sea, ya no me pida tanto que pueda leer esas letras, porque ya no me da. Entonces vamos a tomar este tiempo, quiero que oremos, que usted me acompañe a orar. Vamos a entregarle el tiempo al Señor, dándole gracias, porque nos da el privilegio, porque nosotros tenemos un privilegio de escuchar la palabra de Dios. Hay lugares donde no la escuchan, donde no la pueden escuchar. Nosotros somos privilegiados de estar en un lugar donde nosotros recibimos la instrucción de la palabra de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar como cuerpo, como tu iglesia, Señor, como unidad, Padre, delante de ti, Padre. Queremos ser como esos chicos, como esos niños, Señor, que hoy los veíamos nosotros, y lo que nos ocasiona en nuestros corazones, que son corazones humanos y que nosotros somos malos, dice tu palabra, pero nos ocasiona ternura, Señor, al ver a esos chicos alabándote. Queremos ser como esos niños, Señor, delante de tu presencia, Padre. Que tú nos veas con esos ojos de amor, que tú eres amor, con esos ojos de misericordia, que tú tienes misericordia. Padre bendito, que nos veas y que seamos agradables ante ti, papá. En el nombre de Jesús, permite que esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, que hoy vamos a platicar, vamos a impartir, Señor, pueda ocasionar cambios en nuestra vida, Señor. Pueda ocasionar, Señor, transformación, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestro caminar. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria, Señor. Amén, amén. Muy bien, esta mañana vamos a platicar de un tema sumamente importante. Hay algunas, perdón, me voy a poner mis anteojos que no miro. Hay algunas partes o fases o porciones de la palabra que es necesario que nosotros logremos entender. Fíjese que quiero tomar como el versículo base para todos nosotros la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Porque quiero que sobre esa base que dice la Biblia, nosotros comencemos a platicar lo que vamos a platicar ahorita después de esto. Entonces, yo quiero que leamos esa porción, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Yo voy a leer la versión de la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Y quiero que esa parte sea nuestra ancla para que lo que nosotros vamos a platicar después. Dice la Biblia, nueva traducción viviente, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no hay ni un punto, ni una coma, ni una palabra que no haya sido inspirada por Dios, porque aquí está hablando de una generalidad total. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, mire cómo dice esta versión, para enseñarnos lo que es verdad. O sea, ese es el objetivo, uno de los objetivos de la palabra de Dios, enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver, mire qué bonito esto, lo que está mal en nuestra vida. Por eso dice que es lumbrera a nuestro camino. Fíjese que cuando hablamos de esta parte de la palabra que nos dice que nos enseña lo que está mal en nuestra vida, es cuando se aplica esto que dice que es lumbrera a nuestro camino. Yo le platicaba pues hace algún tiempo, yo estuve en un proyecto en Izabal, en una aldea que se llama Quetzalito.
Esa aldea está como a unas 2 horas, mitad en lancha y mitad en carro, para lograr accesar a esa aldea. Y en esa aldea no hay energía, no había, pues ya eso fue hace en el 2001, 24 años. No había energía eléctrica. Entonces la gente, yo no sé quiénes son de campo por acá o quiénes han estado en el campo, la gente anda con linternas allí. Cuando yo estaba ahí, pues, yo no sé si tal vez ya tienen energía eléctrica, pero en ese tiempo la gente andaba con linternas en la noche, por supuesto en la noche, de día no. ¿Por qué? Porque había la cualidad en esa aldea, porque era una aldea realmente metida, estaba a la orilla del Motagua, totalmente a la ribera del Motagua, ahí estábamos haciendo 44 viviendas, pero estaba la montaña, o sea, estaba el Motagua, el peloncito de la aldea, y después seguía la montaña, y montañas salvajes, pues ahí se miraban, aquí no hay tigres, sino que hay una variedad de leopardo, creo que es la que hay aquí en nuestro país. No es que sea, es una especie de tigre, pues, pero se llaman leopardos. Ahí una vez llevaban un leopardo, así como los caníbales, llevaba usted en sus palos, y el pobre animal así amarrado a las 4 patas ya estaba muerto. Y dije, pobrecito, dije, era un leopardo, qué terrible. ¿Y qué si para el ratito ya no había carne? Se repartieron toda la carne, o sea, comen eso. Pero venía esto porque ellos andan con una linterna en la mano y ¿saben por qué? Porque en ese lugar abundan las culebras. En ese lugar, como es un lugar salvaje y como es costa, hay una culebra que se manifiesta, no que se manifiesta, no, hay una culebra que hay en abundancia ahí, y es la Barba María. Yo no sé si usted ha escuchado ¿qué es la Barba María? Pues la Barba María es una culebra súper venenosa que a usted no le da más de 1 hora, lo muerde y usted no aguanta más de 1 hora y se muere. Entonces la gente precavida, pues inteligente, decía el hermano Gille, sea inteligente hermano, anda con la linterna en la noche. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que se le atraviese o que haya una culebra de esas y la pise o la machuque y lo muerda la culebra. Entonces, haga de cuenta que la Biblia es literalmente lo que nos está hablando acá, que es lámpara a nuestros pies. ¿Para qué? Porque ahí sí que es literal usted. Porque entonces la culebra nos puede morder si nosotros no tenemos alumbrado nuestro camino. Fíjese, eso era literal, allá moría literal, acá morimos espiritual. Entonces, cuando dice la Biblia que es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, es ponernos esa linterna para adentro, alumbrando hacia adentro, para ver cómo estamos. Y sigue diciendo, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Mire qué bonita esta versión, es la versión traducción viviente, nueva traducción viviente es esta. Entonces, tomamos esa parte de la porción de las Escrituras donde dice que es para enseñarnos la verdad. Entonces, ¿qué vamos a trabajar o qué vamos a platicar hoy? Vamos a platicar sobre un lugar que ha sido un lugar que se ha debatido, se ha explicado. Unos dicen que sí existe, otros dicen que no existe. Incluso dentro de la fe cristiana hay algunos no religión, sino alguna denominación que no cree que existe. Entonces están de que si existe, que si no existe, que si está aquí, que si está allá, porque es lo que han venido enseñando, lo que se percibe allá afuera, y es lo que hoy necesitamos conocer. Fíjese que muchas veces, no le he dado el nombre, muchas veces este lugar
ha sido utilizado incluso para evangelizar, fíjese usted. Yo no sé si a usted alguna vez le dijeron, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Así me evangelizaron a mí una vez, ¿cierto? Doña famosa Toita, ¿va? Doña Toita. Si no se arrepiente, me dice, se va a ir al infierno. O sea, tal vez en el amor, o muy probable en el amor de la desesperación de saber qué cara me vio también, hermano. ¿Para qué me ha hablado así tan al hueso? Entonces, pero también es en el amor de que quería que uno pues alcanzara la salvación, que uno viniera a Cristo, que arrepiéntase, me decía, arrepiéntase. No me acuerdo cómo me decía, pero me recuerdo la famosa doña Toita, ya era una señora, ya era grande pues cuando yo andaba de novio de esta jovencita que está aquí enfrente. Entonces, así me evangelizó, ¿verdad? Así me evangelizó. Entonces, algunas veces se utiliza este lugar que es el infierno, que vamos a hablar sobre el infierno para poder evangelizar. Pero no está del todo bien, por supuesto que es una verdad, pero no está del todo bien, porque a nosotros nos dieron la consigna de ir a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Ya me entiende? Porque así dice la palabra, Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Por supuesto, ahí está implícito lo que me decían a mí, pero a mí me decían solo esa partecita. ¿Ya? No me daban el previo, que era Jesucristo, mas tenga vida eterna. Dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Subrayemos esa palabra. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Amén. Entonces, es como un padre terrenal, ¿va? Usted hoy lo decía Mike acá, de los patojitos, y seguimos hablando de los niños, ¿va usted? Aprovechando que está el ejemplo ahí, como un padre terrenal, ¿va usted? De que uno como papá se goza y le bendice cuando un hijo es obediente por el amor que le tiene a uno. Imagínense que los chapulines que estaban aquí enfrente, que usted le dice, mi hijo va a hacer tal cosa, y el niñito viene, va y lo hace, feliz, va usted, porque yo le miré las caritas aquí a los chiquitos, estaban felices, ya, ellos estaban bailando y todo, danzando, perdón. Entonces, qué bonito cuando un hijo se sujeta por amor a uno, no porque hay un castigo, porque eso es lo más común, digamos, si no me haces caso te voy a dar. Entonces, muchas veces los niños crecemos, porque al final todos venimos de niños, ¿va usted? Esperando un castigo cuando nosotros no somos obedientes. Pero Dios, que es el buen Padre, mire, Dios es bueno, porque Jesucristo mismo dijo, bueno mi Padre que está en los cielos. Nosotros no somos buenos padres, Él sí. Él espera que nosotros lleguemos a Él. Él espera que nosotros volvamos a Él. Él espera que nosotros vayamos hacia Él, porque le amamos, porque le estamos agradecidos que nos haya amado Él primero, porque así lo leímos, de tal manera amó Dios al mundo, y ahí está usted y estoy yo. De tal manera nos amó Él, porque tu palabra también dice que Él no nos pide nada a nosotros de lo que Él no haya hecho antes. Él dio lo mejor que tenía, Él entregó lo más preciado, que era su Hijo, a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, qué bendición que nosotros, ya le dije que nos hagamos como niños, como primera parte, para ser agradables delante de Él. Pero también está la parte en que uno vaya hacia Él porque le ama, porque le amamos. Por eso dice que nosotros, el Espíritu dice, clama, Abba, Padre.
Y Abba Padre es papito. Cuando usted ora y dice Abba Padre, le está diciendo papito. Imagínese eso, qué bendición. Que usted llegue y se postre y derrame su alma y le diga papito. Porque usted ya fue salvo. Si usted recibió a Jesucristo en su corazón, si se arrepintió de sus pecados, si hay una nueva vida en usted y en mí, nosotros somos salvos. Y dice que somos adoptados como hijos de Él. Eso dice la Biblia. Por eso leí la base, el fundamento, que es verdad, que para que nos enseñe la verdad. Y cuando hablamos lo que es la palabra, estamos hablando la verdad. ¿Ok? Entonces, pero teniendo un Padre tan grande y tan maravilloso, tan bueno, habla la palabra que tampoco nos podemos sobrepasar. Iba a decir columpiar, pero no sé si está bien ese chapinismo. Pero creo que para ejemplo de nosotros, creo que tal vez lo entendemos un poquito mejor. No nos podemos columpiar, pues. Y cuando nosotros leemos el libro de Judas, yo quiero que por favor me acompañe a Judas. Judas está cabal antes del Apocalipsis. Es un libro que está antes de Apocalipsis, y es un libro bien chiquito. Solo tiene un capítulo. Fíjese que Judas tiene 1 hoja y media de la palabra, solo tiene un capítulo. Cuando usted me dice, cuando lo tenga me dice amén. Entonces, le decía yo que tenemos un Padre bueno, pero eso no hace que nosotros no tengamos responsabilidades. Fíjense lo que dice Judas. Yo leo la lenguaje actual, por favor. Dice: amados hermanos, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación. Está hablando de la salvación, pongamos coco a eso, que Dios nos ha dado. Por supuesto, les está hablando a pueblo de Dios. Específicamente no tiene un remitente esta carta, ¿ya? Pero sí tiene uno implícito, que es a todos los santos. Cuando usted ve el versículo 1, dice a los santificados y a los que Jesucristo guarda. Y ahí está usted y ahí estoy yo. ¿Entiende? O sea, no tiene un remitente específico. El remitente es para todos aquellos que han sido santificados y aquellos que Jesucristo guarda. O sea, al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, en todos los tiempos, porque aquí esto no tiene caducidad. Aquí está hablando a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Las iglesias, el cuerpo de Cristo de todos los tiempos, desde que se inició la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, ahí está usted y estoy yo, dice. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Y sigue diciendo acá Judas: estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y los han engañado. Ellos dicen, fíjese que habían 2 mentiras que ellos estaban enseñando. Esos que estaban colados, que se habían entrometido, que se habían infiltrado en el cuerpo de Cristo, porque aquí está hablando a los santos, no está hablando a los impíos, que se habían colado y estaban enseñando 2 cosas. Una, que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño. Yo estoy en lenguaje actual, por eso estoy leyendo así. Y la segunda, dice, y que por eso no debemos obedecerle. Y la segunda, piensan que como Dios, oiga esto, piensan que como Dios nos ama tanto, que es lo que venimos hablando, que nuestro Padre bueno nos ama,
Pero miren lo que sigue. No nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo dice la Biblia que Dios castigará a esa gente. ¿Qué estaba hablando el asunto principal acá? ¿Cuál era? La salvación. ¿Dice acá o no dice acá? Lo leímos. Dice acerca de la salvación, o sea, dice que escribe acerca de la salvación que nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan. La salvación era el tema principal que él tenía acá, que estaba siendo manoseada. Enseñaban, esos intrusos enseñaban que la salvación por gracia les permitía pecar sin ser condenados. No es el tema de hoy, pero solo quiero ponerlo como un contexto. ¿Ustedes han escuchado eso? Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios conoce mi debilidad. Dios conoce cómo soy yo. Pero Dios es bueno. ¿Eso es lo que están diciendo ahí? Dice que enseñaban que como Dios nos ama tanto, no vamos a tener castigo. O sea que en otra versión dice que utilizaban la gracia como un libertinaje. O sea, como ya soy salvo, siempre salvo. Mentira del diablo. Perdón que hable así, pero aquí está diciendo esto. Eso está diciendo. La gracia, porque por gracia nosotros somos salvos. Totalmente una verdad. No es por mérito. Eso no es un mérito de nosotros ser salvos. Es la gracia, es el favor de Dios. Porque la gracia es eso, es un favor que nosotros no merecemos ni merecíamos, y por eso el Señor extendió la salvación por su gracia a través de Jesucristo, a través de nuestro Señor, cuando Él entregó su vida, cuando Él murió en una cruz, cuando Él tomó su lugar y mi lugar. Pero corresponde a nosotros cuidar esa salvación. Corresponde a cada uno de nosotros cuidar eso y no tomar la gracia a que Dios es bueno y que Dios todo lo soporta, para que nosotros comencemos a vivir una vida que le desagrada y pensemos que eso no va a tener consecuencias. Eso es lo que está hablando acá. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, le está diciendo, tengan cuidado, luchen y defiendan la enseñanza. Defiendan lo que ustedes ya creyeron. Defiendan lo que ustedes saben. Defiendan lo que hay en su corazón. Defiendan la palabra que se les ha impartido. Defiendan esa revelación que han tenido. Eso es lo que está diciendo acá. Aquí no nos está diciendo, ay, no, sí, pues qué bonito. Ay, que, sí, dale, va. Luchen. Es poner oposición, es presentar una oposición. Yo no sé si alguien ve lucha. No, doña lucha, sino que lucha. ¿Qué pasa ahí? Hay una oposición, este con este. Y a ver quién gana. Esa es la lucha. Entonces tenemos que presentarle oposición a ese tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque nos puede llevar una gran sorpresa al final. Entonces, ay Dios mío, empezamos antes, ¿verdad? Sé que voy bien. Entonces, fíjese que Judas, más adelantito, toma ejemplos, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Quién está de acuerdo con eso? Amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Amén. Ok. Pero fíjese que Judas más adelantito, en el versículo 5, les pone ejemplo a ese pueblo santo, a esos santificados, a esos que están siendo guardados por Jesucristo. Les pone 3 ejemplos. Y esos 3 ejemplos son del antiguo pacto. ¿Qué le parece? Dice, versículo 5, aunque ustedes ya lo saben, eso lo sabe usted y lo sé yo, quiero recordarles que Dios
después de sacar de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron en Él. Dios es bueno y su misericordia para siempre. Amén. El Señor dice que destruyó a los que no creyeron en Él. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2, versículo 6. Así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Dios es bueno y su misericordia para siempre. Amén. Pero Dios es justo. Jamás Dios me libre que me pare yo a enseñar aquí a un Dios que no tiene misericordia. Jamás que Dios me libre de hacer eso. Por eso estoy recalcando eso. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero dice que estos son ejemplos del carácter y de la justicia de Dios. Ya que necesitamos conocer. O sea, nosotros necesitamos conocer la bondad de Dios. Gloria a Dios. Y ya la conocimos en Jesucristo. Conocemos la gracia de Dios, amén. Conocemos la misericordia de Dios, amén. Gloria a Dios por eso. Y gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad, amén. Gloria a Dios. Dios es eso. Pero también tenemos que recordarnos que Dios es justo, que Dios es fiel a su palabra. ¿Me entiende? Y pone el otro ejemplo y dice, versículo 7, algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, para que sufran allí. Y dice, por último, dice, esta versión dice, que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Amén. Dios es bueno y su misericordia para siempre. Amén. Pero esto que está escrito, por eso es que nos va a enseñar la verdad. Por eso quise hablar del primer versículo como base. Que vamos a tener el entendimiento de lo que es la verdad. Y Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, pero también es fuego que consume. Amén. Por eso dice advertencia. O sea, pongan su lámpara y en su camino. Y dice, uy, ahí hay una culebra. Y esa culebra es la falsa enseñanza que están ahí. La falsa enseñanza que estaba dando esos que estaban entrometidos ahí. No, hombre, ustedes ya son salvos. Olvídense, la gracia es gracia. No tiene consecuencias de lo que haga. Aquí dice que Dios actúa en justicia y que vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias de nuestros actos. El Señor te regala la salvación como un favor inmerecido, pero el Señor te pide, cuida la salvación que yo te he dado. Amén. Bueno, entonces, después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Porque ese no es el tema. Esa es la introducción. ¿Qué les dije que íbamos a hablar? Que íbamos a hablar del infierno. ¿Por qué? Porque es importante también entender que hay un infierno. ¿Ya? Porque bueno Dios y su misericordia para siempre. Entonces, la pregunta, porque lo que vamos a hacer aquí es formularnos unas preguntas y contestárnosla también, pero a la luz de la palabra. ¿Amén? ¿Existe el infierno? Es la primera pregunta que yo tengo acá. ¿Sí existe? ¿Estás seguro? ¿Segurísimo? Fíjese que la fuente más fidedigna que podemos tener
Nosotros primero es la palabra de Dios, por supuesto. Pero de ahí el mismo Jesucristo habló del infierno. Dice que la Biblia, la palabra infierno, la encontramos, infierno, 12 veces, y de las 12 veces, 11, el Señor habló de ella. Entonces, más seguros que eso no podemos estar. Si lo dice la Biblia, y además de eso salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo, estamos total y absolutamente seguros de que el lugar existe. Así lo dice Mateo 5:22. Si usted me ayuda, si usted llega por ahí antes, me dice amén. Amén, Mateo 5:22. Fíjese, y esos son versículos que nosotros tenemos, los conocemos porque son versículos bien conocidos, ¿verdad? Porque usted nunca se enoja, menos con su hermano, pues. Entonces, dice Mateo 5:22, yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin razón con su hermano, o sea que, bueno, no vamos a hablar más de eso, sigamos, estará expuesto a juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca o fatu, dice otra versión, estará expuesto al concilio. Raca, perdón. Y cualquiera que dijera a su hermano insensato estará expuesto al fuego del infierno. Aquí ya está hablando el mismo Señor Jesucristo de un infierno. Ese versículo lo conocemos bastante. También Mateo 10:28 es otro versículo adelantito. Lo podemos leer, que también es un versículo que lo conocemos mucho. Dice la Biblia, y no tengáis miedo de los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dos ejemplos. Nada más, hay otros más donde el mismo Señor habló. ¿Ya? Pero ya con esas dos creo que tenemos la certeza de que Jesucristo mismo con su boca, de su boca salió esto, donde Él afirmaba que sí existía un infierno. Entonces damos por sentado que sí existe un infierno. ¿Ven? Entonces, en la palabra de Dios se le tienen diferentes nombres. Aparecen diferentes nombres en la Biblia. Fíjese que en unas versiones, en unas partes habla del Seol o del Sheol o Hades, que es donde van los muertos. O sea, ahí se estaba refiriendo específicamente al lugar donde iban los muertos. O sea, donde van los muertos. Sheol es en hebreo y Hades es en griego. O sea, la misma palabra, solo que en diferente idioma. Que es el lugar donde van los muertos, pero ahí van parejo. Solo se refiere a decir, bueno, el lugar donde van los muertos. Pero el Seol y el Hades en ese tiempo tenían dos divisiones. Y nos vamos a referir al pasaje del rico y Lázaro, porque los dos se fueron al Seol. Dice la Biblia que los dos fueron al Seol, que también es una figura de infierno, pero no está específicamente la palabra infierno, está la palabra Seol o Hades, que es lugar donde van los muertos. Pero ahí estaba el rico y Lázaro, divididos por una cima con S, no con C. Una cima era un gran abismo, pues. Una cima con S, porque cima con C es una cima. Es así, ahí es un abismo. Está hablando que un abismo lo separaba, pero dice que el rico vio a Abraham y le dijo, padre Abraham, que Lázaro, porque Lázaro no está, dice que el rico estaba en tormento. Lázaro no estaba en tormento, estaba en el seno de Abraham. Eso dice la Biblia. El seno de Abraham era el paraíso, que estaba todavía en la tierra. Esto es
No sé si me voy a dar a entender, hermano, pero cualquier duda se la preguntan al pastor, por favor. Entonces, estaba en el paraíso, el seno de Abraham, ¿ya? Y había el abismo y estaba el otro, estaba en el tormento, los dos estaban en el Seol, en el lugar donde van los muertos. Pero uno estaba en el paraíso y otro estaba en tormento en ese momento. A eso se le llamaba Seol o Hades. La palabra Seol y o Hades significa lugar donde van los muertos o mundo o morada de los muertos. No es, por supuesto se refería al infierno, igual, solo que ahí habían dos separaciones. Amén. Los que estaban en el seno de Abraham, por eso dice que murió. Leámoslo porque así mejor me cree, porque yo le voy a hablar un montón y usted va a decir, a ver si es cierto, hermano. Vamos a ver. Lucas 16, 22, 23. Y aquí hay algo bien bonito, fíjese que Lucas capítulo 16, 22 y 23 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham, que era el paraíso, que estaba todavía abajo. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces las dos cosas son Sheol, pero uno es en paz y en gozo y el otro es en tormento, pero es el mismo lugar. ¿Por qué se habla? Y aquí hay una interrogante bien bonita usted, porque ¿dónde fue el ladrón cuando el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Sí, porque fíjense que pasaron 72 horas donde el Señor descendió a las partes más bajas, dice. Porque esa fue la señal que le dio a estos que le dijeron, Señor, danos una señal, le dijo. Y le dijo el Señor, la señal de Jonás les voy a dar. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del monstruo, dice monstruo marino, otro dice ballena, pero no sé por qué le tradujeron ballena. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Cuántos son 3 días y 3 noches? 72 horas, ¿va? ¿Cómo se rompe la tradición, verdad? Son 3 días con sus noches, son 72 horas. La tradición habla otra cosa, que tenemos que también explicarla. La tradición habla de viernes a domingo. Solo ahí queda desbaratado. Yo creo que hay que enseñar un poquito más de mate, ¿verdad? Porque son 72 horas, 3 días y 3 noches, 72 horas. Jamás pudo haber sucedido un viernes, jamás. Pero bueno, eso será el tema, tal vez, en otra oportunidad que podamos hablar de esas partes de la palabra que han venido siendo una tradición. Y yo digo que es una traición, no tradición, sino que una traición, y que necesitamos aprenderlas. Necesitamos, por eso dice que nosotros tenemos que presentar buena defensa. ¿A través de qué? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, se fue al seno de Abraham, porque él iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahí estaba el paraíso, que era el seno de Abraham. Por eso el hombre, el ladrón, se fue. Por eso le dijo, hoy estarás conmigo, hoy. Y se fue al seno de Abraham. De allí, ¿por qué no se fue al cielo? El ladrón, ¿por qué no se fue al cielo? Porque algunos dicen que el paraíso se fue al paraíso, al cielo. No. Dice la Biblia que nadie había subido al cielo, sino el que había bajado primero del cielo. O sea, el camino no había sido abierto. Por eso dice que cuando Jesús entregó su vida, la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo fue rasgada, el camino fue abierto, pero a través de Él, porque Él es el camino.
Por eso dice la Biblia que nadie podía haber subido al cielo antes. Todos estaban en el seno de Abraham, todos aquellos justos que habían muerto, creyendo y esperando la promesa. Estaban en el seno de Abraham, no en tormento. Ellos estaban con paz, con gozo, esperando el cumplimiento de la promesa. Por eso es que el Señor bajó a los infiernos y dijo, porque nadie, no predicó a los que ya estaban condenados, no. Él iba a mostrarse y a decir, es cumplida la promesa. Y ahí agarró, cuando Él resucitó, se fue el paraíso que estaba abajo y se lo llevó al cielo. Y ahora el paraíso está en el cielo. Ahora sí, porque Él ya abrió el camino, Jesucristo. Fíjese que yo quiero que leamos esos versículos porque es importante que dejemos la base. Dice, Juan 3:13, dice la Biblia, nadie subió al cielo. Yo estoy leyendo la versión Valera antigua. Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Ya lo vio? O sea que nadie había subido al cielo antes de que Él primero bajara y después, ya que fue abierto por su cuerpo, que era el que se rasgó el camino, nos lleva a nosotros también al cielo. Dice Efesios 4:9. Por eso le digo yo que el infierno estaba en las profundidades de la tierra, o sigue estando ahí, solo que ya no el seno de Abraham. Pero esto, Efesios 4:9, estoy leyendo la Peshita. Pero esto de que ascendió, o sea, de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primeramente a las regiones más profundas de la tierra. ¿Se lo vio? Algunos dicen que fue porque descendió a la tierra como hombre. No, aquí está hablando de las regiones más profundas de la tierra. En otra versión leemos el corazón de la tierra. En otra versión leemos en las entrañas de la tierra, que es lo mismo, solo que no es lo mismo que día que Él bajó y se quedó en la tierra, así dicen algunos. No es cierto. ¿Por qué? Porque hay una razón muy especial. Porque nosotros somos los que estábamos destinados a ir a parar al infierno. Y Él tomó nuestro lugar. O sea, Él no solo murió en una cruz físicamente, sino que Él, como era completo, o sea, el castigo que recibió por nosotros era totalmente el castigo que nosotros teníamos que recibir, o que el incrédulo va a recibir, de irse al infierno. Él bajó a los infiernos y de ahí Él resurgió. Sí, por eso es que la resurrección de nuestro Señor, porque no lo pudo contener, dice que Él llegó a arrebatar las llaves del infierno y de la muerte al enemigo, al que las tenía, a llevarlo cautivo, a despojarlo de sus armas, a llevarlo en un desfile triunfal, porque Jesucristo triunfó. Él se levantó del mismo infierno y se resucitó al tercer día y fue al cielo y está sentado en la diestra del Padre. Amén. Entonces, eso dice la Biblia. Entonces, cuando dice que Él llevó a las partes más profundas de la tierra, se está refiriendo al infierno. Por eso estamos hablando del infierno. Entonces, ya hemos entendido que el infierno sí existe. Ya hemos entendido que el Seol y el Hades es el lugar donde van los muertos, o donde iban los muertos, pero que estaba separado en dos regiones: el seno de Abraham y la parte del tormento, y el Seol. Ya vimos eso. Entonces, ¿dónde están los que murieron sin Cristo? Porque hay mucha gente que lamentablemente muere y no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Dónde están? Dice la Biblia, Salmos 9, versículo 17. Dice la Biblia: los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Estoy leyendo la Reina Valera 1909.
Los malos, la palabra que se utiliza ahí para malos es rasha. La palabra rasha está en hebreo y significa pecador. ¿Ya? Entonces se puede leer, y los pecadores serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios, o sea, todos aquellos que no han recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Y la otra pregunta, entonces ya vimos que los malos se van, y también Apocalipsis 20:13 dice, y el mar dio los muertos en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en él. O sea que hay en el infierno muertos que van a resucitar al final, que es la segunda resurrección, que van a resucitar para juicio. ¿Ya? Pero el infierno tuvo un principio, o para qué lo crearon, o sea, ¿para qué existe el infierno? Porque fíjese que yo estaba impresionado, me puse a revisar algunas cosas de estas denominaciones que hablan de que el infierno no existe. Porque como un Dios tan bueno va a ser un lugar donde va a haber sufrimiento y va a ver a su creación sufrir. Entonces ellos no creen que cuando la persona sin Cristo se muere, va al infierno. Eso es lo que ellos creen. O sea, ellos sí creen de que en algún momento van a resucitar y van a presentarse delante del trono, y creen en la muerte en el agua de fuego, sí creen. Pero no creen que en este momento la gente que muere sin Jesucristo, que no tuvo ese tiempo para poder recibir a Cristo, para poder abrir su corazón a Jesucristo, para recibirlo como su Señor y Salvador, no creen de que está en un lugar de tormento. Piensan que es como que los apagaran, que plic, así como un switch para usted. Y estamos apagados durante todo ese tiempo hasta que el Señor llame para la resurrección a los muertos. Entonces estamos apagados, o sea, no tenemos conocimiento de nada. Y la Biblia habla de que, por eso estamos hablando de lo que es el infierno, de que existe un infierno, de que es un lugar de tormento. Sí, Dios mismo, el Señor lo dijo. Y vamos a ver otra cosita por acá, más adelante. Entonces, me impresionó eso. Porque mucha gente dice, no, es que hermano, aquí en la tierra es el infierno usted. Ay, viera usted, si usted viera con la esposa que tengo, ay Dios. O el esposo que tengo. Sí, es que entra esa autoministración para uno convencerse de que no hay una consecuencia de pecado. Dice, no, aquí en la tierra, no sé si usted, eso es muy común, yo creo que usted lo ha escuchado más de alguna vez. Aquí en la tierra, no usted, aquí en la tierra está el infierno. Aquí se decide uno. Mentira, la Biblia no dice eso. Ya leímos que los muertos van al infierno, los pecadores van al infierno. ¿Ya? Entonces, el infierno tuvo un principio, pues definitivamente, porque todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios, porque dice que Dios, el Señor nuestro, el Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Ahí no se escapa ni una pulga, ni una hormiga, ni un ser bacteriológico de los microscópicos, no se escapa. ¿Me entiende? Todo, porque Él es soberano sobre toda su creación. Amén. Él creó todas las cosas. Nadie se creó por propia voluntad, ni por el choque de la explosión, que eso es bien difícil de creer usted. Yo creo que tienen más fe esos pobres. Es bien difícil de creer, de que de una explosión venga un orden. Usted le pone un bombazo a un carro, no va a caer armado. No va a caer armado, va a caer una llanta por allá, otra por allá, el motor, las puertas, si es que las encuentra. O sea, jamás de una explosión puede venir un orden. O sea, explotó todo y quedó todo como estaba usted. Las estrellas, donde están,
los planetas donde están, el sol donde está, que si se mueve unos cuantos kilómetros para cerca de la Tierra nos quemamos, si se aleja otros cuantos nos congelamos, que si la Tierra no se sale de su órbita, porque la Tierra tiene órbita alrededor del Sol, ¿va usted? 365 días se tarda en darle la vuelta al Sol. Imagínense que la Tierra, como a veces en las curvas uno ya no sale, va usted en la curva, y se va a empotrar al Sol, va usted. No pasa eso. No pasa eso. Y la Tierra rota en sí misma, usted, aparte de eso, usted rota en sí misma, y aparte de eso, como esos tiros así de los tiros libres, ¿va usted? De chamble, ¿va? Que va rotando y va avanzando y va girando alrededor del Sol. Esa rotación dura 24 horas. Estoy bien, ¿va usted? Si no, me van a corregir aquí. Ahí voy. Entonces, ¿cómo de una explosión pudo quedar todo perfectamente alineado y perfectamente ordenado? Cuando la palabra de Dios dice que todo es sustentado por el poder de su palabra. Aleluya. O sea que a través de Jesucristo, que es la palabra de Dios, hermano, todo eso está sustentado. Porque mire, pues, esta pelotita que se llama Tierra está suspendida en el espacio. Usted se imagina que comenzáramos a caer. No tiene fin. Pero dice que todo está sustentado, o sea, todo está sostenido, pues, por el poder de su palabra. Porque Él así lo diseñó, porque Él hizo los cielos y la tierra. Dijo, hágase la luz. Después dijo, háganse las lumbreras, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas. Todo lo puso Él en su lugar, hermano. Tiene que haber una mente que diseñó todo eso. Es imposible que eso no tenga una mente creadora, que es nuestro Dios Todopoderoso. Amén, amén. Entonces, el infierno ha existido siempre. No, el infierno fue creado. ¿Y para quién fue creado? ¿Para el hombre? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás, que era el querubín, Lucifer, y a los ángeles que se rebelaron juntamente con él. O sea, el Padre, Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, nunca fue que dijo, voy a diseñar el infierno para mi creación, para el hombre, porque ese hombre es tremendo, para él lo va a crear. No dice eso. Dice la Biblia que él lo creó para Satanás y para sus ángeles que pecaron. Nunca el Señor tuvo la intención de crear un infierno para el tormento. Por eso es que esas religiones que hablan de eso dicen que no pueden, no creen en un infierno. Pero el hombre voluntariamente decide ir al infierno. Porque ¿quién le pone la pistola a uno? Ninguno, nadie. ¿Sabe qué le ponen a uno? La tentación. Le ponen la tentación del pecado. Y el pecado le hace venir. Y el hombre que está sin Cristo, ¡pum!, se va. ¿Han visto aquellas caricaturas cuando sale el olor de la comida y sale el humo y le llega? Y el otro se va flotando con el humo, con el humito del olor. Así es el pecado. Le pone la tentación del pecado. Y ahí va flotando la gente, revolcándose, practicando el pecado, deleitándose en el pecado. Y esa es la gente que se va al infierno, porque voluntariamente decidió seguir a un Señor, al Señor de la oscuridad, al padre de la mentira, y no decidió seguir al Dios verdadero. Y es que no tenemos excusa. Veníamos platicando, Dios dejó un pueblo físico y que gracias a Dios no nos tocó a nosotros, porque ellos tuvieron que sufrir en carne propia, hermano. Todos los ejemplos que nosotros tenemos ahora.
Por eso dice la Biblia que aprendamos de ellos. A ellos se los llevó el río, hermano. Y todavía están esperando la redención, todavía están esperando al Mesías. Y lo que han sufrido, sufrieron las guerras, las matanzas, las hambrunas, la persecución. Eso lo sufrieron ellos físicamente. Físicamente. A nosotros nos toca ahora solo ver. Dice uno, qué terrible esto. Yo no voy a hacer lo que hicieron ellos. Ellos se rebelaron en el desierto, se rebelaron contra Dios. Dice. Bueno, y hay muchas cosas, no es la predica. Pero el ejemplo es ese, que nosotros tenemos un ejemplo físico, una nación física, que es el pueblo de Israel, que pasó todo lo que pasó con ellos, físicamente, para que nosotros aprendiéramos a través del espejo, para que nosotros nos viéramos a ellos, así dice la Biblia, y que tomáramos ejemplo y no hagamos las cosas que ellos hicieron. Amén. Entonces, dice la Biblia, Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Mateo 25:41. Padre Santo, vamos bien. Entonces, ya concluimos de que el infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y para sus ángeles que pecaron. Ahora, tenemos una manifestación a raíz de esa caída que hubo, que esa rebelión que hubo en el cielo, que la hizo este querubín protector que era Lucifer. Dice la Biblia que él se rebeló, se encontró la maldad en su corazón y que él comenzó y convenció a la tercera parte de los ángeles del cielo para que caminaran en su, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo le diría eso? En su, que caminaran en la visión, o sea, él les vendió. Dice que por la multitud de tus contrataciones, dice, o sea, él fue un negociante de los que no hay, porque logró convencer a los mismos ángeles que estaban en la presencia de Dios, porque estaban en la presencia de Dios. Los convenció para que siguieran su visión, que era de rebelarse en contra de Dios. Y dice la Biblia que convenció a la tercera parte de los ángeles, que son, no se podría decir, no sé cuántos, millones de millones, no sé cuántos ángeles podrán ser. Bueno, la cuestión es que esos ángeles se convirtieron en demonios. Ahora son los demonios que se manifiestan, los ángeles caídos o los espíritus inmundos son los demonios que se volvieron demonios. Lucifer se convirtió en diablo. Porque así dice la Biblia. El diablo significa adversario, pero los ángeles ya dejaron de ser ángeles, se corrompieron también, igual que ese querubín, los ángeles también se corrompieron. Y son los que trabajan ahora a favor del enemigo. Son esos demonios que habla la palabra. Dice, en Mateo 10:1 dice, Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, o sea, sobre los demonios, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Son esos espíritus inmundos, así dice la Biblia, o demonios, son esos ángeles que ya no son ángeles de Dios, ya no son ángeles de luz, sino que son ángeles de las tinieblas o demonios. Entonces voy a ir un poquito más rápido porque ya me está tomando el tiempo. Entonces voy a dar yo las escrituras, así vamos un poquito más rápido. Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. O los demonios. La Biblia dice que fue una tercera parte de los ángeles que
que se rebelaron. Pero habla de que estos demonios operan porque dice que están en las regiones celestes. Así dice la palabra de Dios. Potestades, gobernadores, principados de las tinieblas que están en las regiones celestes, pero que vienen y operan acá en la tierra. Y lo mismo pasó cuando el Señor se encuentra con este gadareno, con el endemoniado. Alguna versión, algún evangelio dice que eran dos, otro dice que es uno. Bueno, pero eso no es lo importante. La cuestión es que se topa con este endemoniado o este que tenía espíritu inmundo, dice otra versión, y este le dice: ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo, Señor? O sea, todavía no es el juicio final, le dice. Una versión dice: todavía no es el tiempo del juicio. Entonces permítenos, y después habla en plural, de que nosotros salgamos y nos metamos en esos cerdos o cochitos, pues, como nosotros aquí les conocemos. Y dice la Biblia que su nombre era Legión. La Legión. Entonces, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. En otra versión dice: me llamo Ejército. Entonces, para entender la cantidad de demonios que tenía ese hombre, ¿cuánto es una legión? Dice la Biblia, dice ya el diccionario, que una legión se componía normalmente de 6,000 infantes en el tiempo del Nuevo Testamento. O sea que por lo menos habían 6,000 ahí metidos, por lo menos, porque había más. Sin contar, eso es la descripción de una legión, sin contar entre estos las tropas auxiliares, o sea, 6,000 infantes. Pero aparte estaban las tropas auxiliares, o sea que por lo menos habían 6,000 metidos en este hombre. Y dice que se dividía, bueno, la legión se dividía en 10 cortes, o sea, compañías, y cada una en 6 grupos de 100, que se llamaban centurias. Por eso es que se llamaban centuriones. No porque eran cinturones, no. Eran centuriones, porque pertenecían a una centuria. ¿Ya? De eso viene la palabra centurión. En el tiempo de Jesús había 25 legiones romanas. Con el tiempo llegó a significar la misma palabra, numeroso grupo indefinido. Entonces, por lo menos habían 6,000. Por lo menos. Ahora, la pregunta del millón es esta, y esa quiero que usted me la conteste. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? No le da el chivo, pastor. Qué calor, Padre Santo. Pregunta de examen, hermano. Es que mire, es que nosotros tenemos que estar seguros, hermano. Un cristiano no puede estar endemoniado. ¿Por qué? Porque donde hay luz, la oscuridad no prevalece. Ya, o sea, la luz, si usted apaga las luces aquí, pues se va a ver oscuro. Pero si usted pone la luz, todo va a quedar iluminado. O sea, no puede un cristiano estar endemoniado. No puede un demonio habitar en un cristiano. Pero, ¿ya? Porque dice: ¿qué comunión tiene Cristo y Belial? O sea, no pueden estar juntos. Si en el corazón de nosotros habita Jesucristo, no puede habitar nadie más. Ahora, otro asunto es que nosotros voluntariamente le demos cabida a ese espíritu inmundo. ¿Cómo? Pecando. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso nosotros tenemos que velar y orar. Porque vuestro adversario, el diablo, andará como león rugiente, viendo a quién se come.
Entonces, esa es la diferencia. Si usted está consagrado, hermano, si usted está santificado, si usted se guarda para el Señor, si su corazón, yo no le digo que no peque hoy, porque todos pecamos, todos, aquí todos. Omar también, aunque me mire así, extraño, también. Todos pecamos, pero inmediatamente vamos al trono de la gracia. Inmediatamente, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye y dice, eso no estuvo bien. Entonces sí, Señor, ¡pum!, a ponerte a cuentas otra vez. Y el que peca y se arrepiente, el que se arrepiente y se aparta, dice la Biblia, alcanza misericordia. No es peco y me arrepiento, empato. No, porque Dios no puede ser burlado. Dice que el que se arrepiente y el que se aparta, ese alcanza misericordia. Porque a Dios, a papá, no le podemos jugar la vuelta. ¡Qué Dios mío bendito! Si Él conoce, dice las palabras antes de que llegue a nuestra boca. Dice que conoce las intenciones de nuestro corazón, hermano. Las intenciones, solo con la intención que uno tenga, Él ya la conoce. Por eso es que cuando, mire pues, cuando llegamos nosotros dice que debemos llevar confiados delante del trono de gracia. Confiados, es decir, papá, yo pequé. Papá, fíjate que hice tal cosa. Papá, fíjate que hice otra. Papá, fíjate que pensé esto. Papá, fíjate que tuve ganas. Hoy, mira, se me atravesó una moto, papá, y la verdad, tuve ganas de echarle el carro. Es una mala intención. Aunque a veces, pero es una mala intención. O papá, venía mi hermano ahí, pero hoy cuando venía mejor me hice el quite, me fui para otro lado, pues no tenía mucho, me cae bien. Son intenciones, son pecados. Entonces, ¿por qué? Porque dice la Biblia que nosotros nos presentamos desnudos delante de Él. O sea, cuando nosotros llegamos, Padre, Él nos mira todo. O sea, desnudos es porque no podemos ocultarle nada. Ese es el símil, pues, que no podemos ocultarle nada a Él. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Si Él ya lo sabe, pues confesarlo. Es decir, Padre, he pecado, como dijo el pródigo, contra el cielo y contra ti. Y irse, arrepentirse, pedir perdón, arrepentirse y cambiar. Ya no seguir practicando el pecado, ya no seguir haciendo el mismo pecado. Entonces alcanzamos misericordia. Entonces su corazoncito se va a mantener limpio. En la presencia de Dios va a morar en ese corazón. Entonces no va a haber chance de que un espíritu inmundo, de que un demonio venga a querer entrar ahí. Porque esas puertas están selladas. Porque donde Él cierra nadie abre, donde Él abre nadie cierra. Esas puertas están selladas por Él. Porque ahí está su presencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Una respuesta es complicado, porque a veces nos venden cosas que no son. Por supuesto, la palabra, como les dije, toda vez nosotros tengamos un corazón que esté santificado, que esté consagrado y que esté en la presencia de Dios a Él, entonces vamos a tener cubierta esa área. Padre bendito. Entonces, ya vamos a terminar hoy. Ya vimos lo de la legión. Entonces, ¿el lago de fuego qué es? El lago de fuego y el infierno no son lo mismo. El lago de fuego es el destino final. El infierno es un lugar temporal todavía. Por eso lo hablábamos de un principio. Es un lugar temporal. ¿Ya? Ahí están para mientras. De allí viene el trono, el juicio del trono, del gran trono blanco. Y de ahí viene lo que es el lago de fuego. El lago de fuego se le llama también la muerte segunda. ¿Y por qué no es lo mismo que el infierno? Porque dice la Biblia que el infierno va a ser echado ahí. El infierno y la muerte va a ser echado en el lago de fuego. Entonces no puede ser lo mismo. Entonces el lago de fuego es diferente. Es la muerte segunda que habla la palabra y
es donde van a ser lanzados el anticristo, el falso profeta. Y el tercero, ellos son los que inauguran. El lago de fuego lo inaugura el anticristo y el falso profeta. El tercero en ser echado es el diablo, ahí. Pero ya no va a ir para gobernar, no, él va a ir a sufrimiento, a castigo. Y los últimos, porque ¿quiénes son más los que van ahí? Los que no estén inscritos en el libro de la vida. Eso dice la palabra de Dios. O sea, en Apocalipsis 19:20 dice que el diablo, el falso profeta y el anticristo son los que inauguran. El Apocalipsis 20:10 dice que el tercero es el diablo, el que es echado ahí también, Satanás. Y por último, Apocalipsis 20:15, si quiere ese lo leemos, dice la Biblia que Apocalipsis 20:15, que todos aquellos, dice 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, miren lo lindo que es esto. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón? Cuando nosotros decimos, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo realmente soy un pecador. Yo no merezco tu misericordia, no merezco tu gracia, pero yo sé, Señor, que tú eres poderoso para perdonarme y para limpiarme. Entonces viene una conversión y viene un nuevo nacimiento a nosotros. Y dice que en ese momento somos inscritos en el libro de la vida. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese momento usted es inscrito en el libro de la vida. Por eso dice la Biblia que el que no se halló allí inscrito, y ese es un nombre nuevo hoy, o sea, no va a ser usted Cristina, Maribel, Juanito, Pedro, no, es un nombre nuevo que está en una piedrecita blanca que se la van a dar a usted. Usted no se va a llamar igual, aunque es mucho que le guste su nombre, o si no le gusta, ahí se va a rayar porque decir, ay, al fin. Nunca me gustó mi nombre, porque es que así pasa. Antes les ponían los nombres por el calendario usted. Los señores, los de pueblo. Yo soy de pueblo, óyeme, orgullosamente. Soy de pueblo. Entonces, agarraban el calendario y cuando menos sentían le ponían un nombre que, hay un nombre que no sé si es de calendario, pues se llama Sinforoso. Dice uno, pero qué ingratos esos padres, usted de plano que les caía mal, en vez de darle pecho le dio la espalda a la mamá a usted. No, de veras. Entonces dice la Biblia que nosotros vamos a tener un nombre nuevo que esté inscrito, ya tenemos un nombre, aún no lo conocemos, pero que está inscrito en una piedrecita blanca, y cuando usted esté allá le van a decir, mira, este es tu nombre nuevo. Así como Jesucristo tiene un nombre nuevo. Jesucristo tiene un nombre, dice que Él fue llevado a lo más alto que existe, y le fue dado un nombre que es sobre todo el nombre que se nombra, pero ese nombre no lo conocemos. Dice la Biblia que a los de la iglesia de Filadelfia, dice, y daré a conocer mi nombre nuevo. Dice Jesucristo, imagínense, si Él es todopoderoso, si Él es Dios, si Él es Rey, qué nombre nuevo precioso nos dará a conocer, porque dice que solo a los que venzan, y a los vencedores, dice Apocalipsis en Filadelfia, y a los vencedores y a los que venzan, yo les daré a conocer mi nombre nuevo. Imagínense usted qué lindo. Entonces, rapidito, ¿qué nos falta explicar para corroborar algo que es bien tremendo? Hubo un caso en la palabra de Dios, en el Antiguo Pacto, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, habla de una experiencia que tuvo el rey Saúl. Yo quiero que por favor vaya ahí, primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 12. Y vamos a hablar sobre esa experiencia, primer libro de Samuel, capítulo 28 creo que es, de ahí comienza. Vamos a hablar de esa experiencia que tuvo el rey Saúl y que nos queda a nosotros como aprendizaje. Así es, ¿verdad?
Ok, sí, desde el 3 en adelante. Bueno, el contexto es que el rey Saúl estaba atormentado porque tenía pues el ejército que estaba peleando contra ellos, que eran los filisteos, y que les estaba pasando el tráiler, así de sencillo. Entonces él buscó la guianza del Señor, como se hacía, como enseña la palabra que hacían los ejércitos de Dios, los líderes, los reyes, los guerreros de Dios. Dice que ellos consultaban a Dios: Señor, ¿voy a la guerra o no voy? Y el Señor le respondía y decía: no vas, yo me encargo. Y dice que en algunos casos los ejércitos se mataban entre ellos mismos. Entonces ya no peleaban. Eso pasó con David. Entonces, pero otras veces les decía: vayan, que yo les he dado la victoria, o yo les doy la victoria. Entonces iban, peleaban y ganaban, obviamente, porque el Señor ya les había dado la palabra que fueran. Pero a este hombre no tuvo respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl estaba en pecado, se había rebelado contra Dios. Entonces dice que él lo buscó por todas las formas posibles, por el Urim, por el Tumim, porque era como unas piedrecitas con que echaban suertes para conocer la voluntad de Dios. Por profeta, nada. Entonces no tuvo la respuesta de parte de Dios. ¿Y qué hizo? Él mismo, como dice la palabra, que la misma palabra lo habla en Deuteronomio, que Dios prohibía la magia, la brujería, la hechicería, la adivinación, el espiritismo. Todo eso estaba prohibido. Y sigue estando prohibido. Es asterisco. Sigue estando prohibido. Eso no ha cambiado. Pero viene él, que él mismo había prohibido eso, que era la ley, y se va a escondidas a buscar una bruja, una adivina, una hechicera, una espiritista, una pitonisa, es lo mismo. ¿Ya? En las diferentes versiones dice pues cualquiera de esos nombres. Va y le consulta a la bruja. Y va disfrazado, primeramente, para que la bruja no supiera que era el rey. Porque Saúl tenía su tamaño, era galán usted. Yo no sé cuánto medía Saúl, pero dice que eso fue una de las cosas, que él sobresalía una cabeza de, o sea que si todos medían 1,80, pero él tal vez medía 2 metros. Era galán Saúl. Entonces dice que va disfrazado para que la bruja no lo reconozca. Y le dice que le invoque, y le dice: ¿qué quieres que haga? Que dice: invócame el espíritu de Samuel. Y dice que cuando le dijo eso, la bruja de plano comenzó a hacer sus charlatanerías, ¿va usted? Y dice la Biblia que la bruja tuvo una sorpresa y un gran terror, y de eso dio un gran grito. Cuando vio, dice, lo que se estaba apareciendo, que era algo que ella, pues si iban a ser los mismos demonios que ella siempre invocaba, pues, ¿por qué se iba a asustar? ¿Qué fue lo que ella vio? Vio cosa diferente. Vio subir, dice, porque volvemos otra vez, vio que subieron unos como dioses. Y entre esos, dice, porque ella no sabía qué era. Y le dice Saúl que le diga, que le describa. Y veo un viejo con una su capa. Dice: ese es Samuel. Y sigue la Biblia hablando de esto. Y le consulta Saúl a Samuel, o sea, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué ellos tenían por qué estaban con esa debilidad ante el pueblo, ante los filisteos? Y Samuel no le dice nada nuevo, le dice lo mismo: porque has pecado y has prevaricado contra Jehová el Señor. Y le dice: es que Jehová no me oye, el Señor no me oye, le dice a Samuel. Y le dice a Samuel lo que ya sabía: porque has pecado, porque has prevaricado, porque te has rebelado contra Dios, por eso no te oye.
Y ese es un gran ejemplo. A veces queremos nosotros que el Señor nos escuche, pero nosotros dice que al pecador se vuelve la oración, no llega. O sea, no logró Saúl lograr hablar con Dios, la respuesta de Dios. Entonces Samuel le viene y le dice lo mismo. Le dice, porque te has rebelado contra él. Y le dice, y le termina diciendo Samuel lo que en toda su vida hizo, profetizar de parte de Dios. O sea, aquí está unos que no era Samuel, otros que sí era Samuel. Es importante, pero lo más importante es el ejemplo que tenemos. ¿Ya? Porque en ningún momento la Biblia dice que el espíritu inmundo habló. Ahí dice 2 veces, y Samuel dijo, y Samuel dijo. Y lo que le profetizó Samuel se cumplió. Que le dijo, ciertamente mañana estarás aquí conmigo, o sea, en el Seol, solo que en diferentes partes, ¿verdad? Tú y tus hijos, le dijo. Y el pueblo no va, y Israel no va a vencer. Y cuando nosotros leemos el último capítulo cabal de aquí del primer libro de Samuel, en primer libro de Crónicas, capítulo 10 y versículo 14, dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Entonces aquí lo importante es no si era Samuel o si no era Samuel, sino la consecuencia del pecado que Saúl cometió. ¿Ya? Porque aquí dice en primer libro de Crónicas, dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Estamos hablando de lo que hizo con el ejército de Amalek, que no mató al ganado y que dejó vivo al rey, todo eso, que tenía una orden Saúl de eliminar a todo ese pueblo, no lo hizo. Contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y porque consultó adivina. O sea que esto que llegó a hacer acá, le pasó de todos modos la factura. Murió porque se rebeló contra Dios, porque no fue obediente a la voz de Dios, porque no fue obediente a lo que Dios le dijo que hiciera. Y también murió porque consultó adivina. Entonces, el Señor es todopoderoso. El Señor dice que puede levantar a lavadores de las piedras. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ya? El Señor dice, no te harás imagen de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero sí dijo que hiciéramos imágenes de querubines. O sea, Dios es Dios, hermano. Este espíritu no vino por invocación. Esto vino porque Dios quería darle la última lección a Saúl. Y que fue una atadura para él. ¿Ya? Porque por eso murió. Y cuando leemos al final, vamos a ver si lo encuentro acá. Yo creo que no está acá. Pero si no estoy mal, está en lo último. ¿Sí pues? Si usted se pasa ahí mismo del primer libro de Samuel, capítulo 31, dice: los filisteos pues pelearon, versículo 1, contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos. Fue lo que le dijo Samuel. Y cayeron muertos en el monte de Gilboa, lo que dijo Samuel. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl, que fue lo que dijo Samuel. Tus hijos y tú, tu ejército no prevalecerá, pero tus hijos y tú morirán. ¿Y qué dice? Sigue diciendo: y aconteció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero Saúl. ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía que le dieron? Cuando la palabra que sea dada
no se cumple, esa palabra yo no la he dicho, dice el Señor, no ha salido de mi boca. Eso se lo decía a los profetas. Pero la palabra que se cumple es la palabra que él ha dicho. Amén. Entonces, ¿qué tenemos acá que entender? Ya finalizando. Número 1, como les dije, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es la consecuencia del pecado de Saúl. Y dice, ok, yo no consulto adivinos, yo no consulto hechiceros, yo no consulto brujas, Dios me guarde, Dios me libre y Dios me ampare. Pero mucha gente, gracias a Dios aquí no, cuando llega el 1 de noviembre, ¿qué hacen? Se van a dejar coronas y se van a dejar flores a las tumbas donde están sus seres, los restos de los seres queridos. No, pero, o sea, obviamente no consultamos brujas, no invocamos muertos. Pero sabe que es muy romántico usted, porque hasta en las películas lo ponen, tan romántico usted. Que se ponen así el esposo porque la esposa se le murió, o la esposa porque el esposo se le murió, o su papaíto o su mamaíta. Fíjate, mamá. Fíjate, papá, que estoy con problemas. A platicar enfrente del sepulcro. Eso se llama invocación de muertos. ¿No lo sabía? ¿O ya lo sabe? Eso se llama invocar a muertos. Porque usted está intentando platicar con un muerto. Y en una de esas le va a responder, hermano, pero un demonio. ¿Qué hago? Le va a decir usted, ¿qué hago, papá? Mírate, mamadita, que ese hombre no me quiere. Fíjate, mamita, que esa mujer, vieras que cómo me trata de mal. Cómo quisiera, mamita, que tú estuvieras aquí conmigo. Romántico, ¿verdad? ¿Sí? Mire, yo ya le pedí perdón a Dios hoy, pero yo lo hice y ya me había convertido. Estaba neófito, estábamos bien neófitos en el Señor, bien, recién convertidos, nuevitos, recién nacidos. Pero como esa es la tradición, ¿va usted? Y como dijimos aquí que la tradición es una traición, no es una tradición, es una traición. Tenemos que estar alertas. Por supuestamente llegó el conocimiento a nuestra mente, nos bajó a nuestro corazón y nosotros dejamos una vez, tal vez lo hicimos, ¿no? Porque, ay, qué chulo, ¿va usted? Cómo se le conmueven las fibras a uno aquí adentro. Y eso es abominación a Jehová. Entonces todas esas cosas son las que tenemos que sacar a luz. Todas esas cosas son las que tenemos que platicarlas, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez usted lo hizo, pero hoy es el día para que uno pida perdón por eso. Porque si no viene otra vez el 1 de noviembre, ya trae, ¿ya? Porque yo sé de cristianos, yo sé de gente, conocemos gente cristiana ya entradita en el camino, que todavía hace eso. Es que, y lo regañan a uno, es que vos no tenés amor, ni siquiera unas flores vas a poner a la tumba. ¿Para qué? Ni siquiera una corona. ¿Para qué? Es que sos un desamorado, ¿sí? Porque eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, ¿cuál fue la lección de Saúl? Murió porque consultó adivina. Ahora, ya terminando, con esto sí termino. Es que sí, mire, es que estos temas son muy largos, pastor, por favor. Es que si ustedes, al pastor dígale, por favor. No, es que hay mucho de qué hablar. Y solo estamos pegando pinceladas, porque casi que aquí es un tema por cada rengloncito. Pero pegamos unas pinceladas porque queremos tener el conocimiento. Pero yo lo que quiero, el mensaje principal de esto,
después de que hablamos de esas cosas de tormento, de castigo, de condenación, de eterna, yo no quiero que nos vayamos con eso. O sea, a mí el Señor me ha puesto que el mensaje principal de esto es que Él vino para que usted y para que yo no vayamos ahí. Él entregó su vida para que nosotros no vayamos a ese lugar. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Entregó a su Hijo para que nosotros no vayamos a ese lugar. Porque así lo dice la Biblia, lo dice al final, lo dice en Isaías, lo dice el Señor. En Ezequiel 33:11 dice, vivo yo. Fíjese que está jurando por Él mismo. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que se aparte de su camino y que viva. Ese es el corazón de Dios. Ese es el anhelo del corazón de Dios. El corazón de Dios no quiere que usted perezca, ni que yo perezca. No quiere que el impío perezca, no quiere que nadie se pierda, que todos tengamos a salvación. Es el anhelo. Y dijo, yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que tengo a mi alcance. Voy a entregar lo que más amo. Jesucristo, mi Hijo, es el que entrego para que muera en tu lugar. ¿Qué nos toca ahora? Es creer en Él. Es creer en Él. El infierno no es para nosotros, el infierno no es para el hombre, el castigo no es para el hombre. Volvámonos a Él porque lo amamos. Ese es el mensaje. Volvámonos al Señor, al Padre, porque lo amamos. Digamos, papá, gracias. Gracias porque tú me amaste tanto, Señor, que me das la oportunidad de poder regresar a ti. Yo quiero regresar a ti. Yo quiero dejar esta vida. Yo ya no quiero pecar. Yo me arrepiento de mis pecados. Dame una nueva vida. Lléname de tu presencia. Eso es lo que Dios quiere que nos vayamos hoy. Que Él es un Dios todopoderoso, un Dios bueno. Que tenemos consecuencias de nuestra desobediencia, sí. Pero ante todo está el amor de Dios que nos está esperando, porque ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Ahorita está la puerta abierta, por eso dice la Biblia, como en el tiempo de Noé. Así será. Y Noé dice que era pregonero de justicia. ¿Quién es la justicia? Es Jesucristo. O sea, ¿qué predicaba Noé? Arrepiéntanse, viene un diluvio, viene lluvia, se va a perder este mundo, se van a ahogar. Que la gente en fiestas, en chonguengues, en chupaderas, en pecado, en todo. Pasó Noé 100 años o un poco más construyendo el arca. Y todo ese tiempo pasó predicándole a la gente, arrepiéntanse, viene un diluvio, viene lluvia, se va a perder todo, se va a inundar todo, Jehová va a destruir la tierra, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y no es lo mismo ahora, pues. Por eso dice que va a ser como el tiempo de Noé, donde se está predicando que viene un juicio para la tierra, que viene destrucción para la tierra, pero que hay un arca. Hay un arca que está esperando que usted se suba y que yo me suba. Esa arca se llama Jesucristo. Porque estando escondidos en el arca, nosotros no vamos a perecer. Estando escondidos en Él, dice, tenemos que ser hallados en Él, o sea, adentro de Él. Y esa puerta que tenía el arca, dice que tenía solo una puerta, una nada más. Dice la Biblia que Dios la cerró. No dice que Noé la cerró. La Biblia dice que Dios cerró la puerta. Y va a llegar el día que la puerta se va a cerrar. ¿Sabe por qué la cerró Dios? Imagínense. Porque uno, con ese corazoncito que tiene de humanista muchas veces, se hubiera subido uno a toda su familia. O sea, véngase mucha. No es así. Todo aquel que se arrepienta, todo aquel que se convierta a Cristo, todo aquel que lo reciba en su corazón como su Señor y Salvador, ese tiene vida eterna. Entonces póngase de pie, mi hermano, ya concluimos.